Mi esposa cambió a su familia por vivir la experiencia completa y el resultado fue un desastre anunciado. Contexto inicial. Mi nombre es Andrés, tengo 45 años, y si hay algo que esta montaña rusa de vida me enseñó, es que a veces las personas no abandonan lo bueno por algo mejor, sino por un espejismo. Y créanme, pocos espejismos son tan peligrosos como la idea de vivir la experiencia completa cuando ya tienes una vida entera construida. Conocí a Clara a los 28 años. Ella era esa combinación perfecta de ambición y ternura, una arquitecta con la cabeza llena de proyectos, literal y figurativamente. Yo era un ingeniero un poco más cuadriculado, pero ella trajo el color a mi mundo. Nuestros planes no eran solo viajes o comprar una casa, eran proyectos a largo plazo, cimientos sólidos. Nos casamos después de 3 años de noviazgo, y la llegada de nuestra hija, Sofía, 2 años después, selló lo que yo creía que era nuestro destino de felicidad. Clara era una madre devota. Recuerdo las noches en vela, los dibujos pegados en el refrigerador, el olor a galletas los sábados por la mañana. Todo era perfecto. O al menos, esa era la fachada que yo, cómodamente, me creía. 4 años después de Sofía, llegó Mateo, nuestro hijo, y con él, la sensación de que nuestra familia estaba completa. Teníamos el carrito de 2 hijos, la hipoteca y las vacaciones anuales en la playa. El manual de la vida perfecta. El cambio no fue un terremoto, sino una erosión lenta, casi imperceptible. Comenzó cuando Clara, buscando reconectarse con su lado social, retomó el contacto con un grupo de amigas de la universidad. Al principio, me pareció saludable. Salía una noche a cenar, iba a un bar de copas. Se lo merece, pensaba yo, se pasa el día entre planos y deberes de los niños. Pero el grupo de amigas de Clara no era el típico. Eran mujeres que, en su mayoría, habían pospuesto o directamente rechazado la maternidad y el matrimonio en pos de unas carreras fulgurantes y un estilo de vida nómada y de lujos. Empezó a llegar de sus salidas con un nuevo vocabulario, experiencias disruptivas, fluir con el universo, energías. Nuestras conversaciones, que antes giraban en torno a los partidos de fútbol de Mateo o las clases de ballet de Sofía, se llenaron de sus relatos sobre retiros de yoga en Bali, festivales de música en el desierto y la filosofía de no arrepentirse de nada. Yo, inocentemente, lo atribuí a una crisis de los 40 anticipada. Es una fase, me decía a mí mismo, mientras trabajaba horas extras para pagar el colegio privado de los niños y la hipoteca. Mientras yo aseguraba el futuro, ella empezaba a cuestionar si quería tener futuro con nosotros. La primera grieta visible fue una noche en que, después de una reunión de trabajo que se alargó hasta la madrugada, llegó con una lucecita en los ojos que yo no le veía hacía años, pero no era por mí ni por los niños. Era por la adrenalina de lo nuevo, de lo prohibido. Me habló de una mentora espiritual que había conocido, una mujer que predicaba que la familia tradicional era una cárcel de compromisos cómodos y que la verdadera realización estaba en vivir la experiencia completa sin ataduras. Fue entonces cuando me soltó la frase que aún resuena en mi cabeza: Andrés, siento que me estoy perdiendo lo que es realmente vivir. Crié a los niños, fui la esposa fiel, pero ¿y yo? ¿Quién soy yo fuera de esto? Intenté razonar, le propuso terapia de pareja, viajes los 4 juntos. Pero era como hablar con un adicto. El vicio ya no era solo la salida, era la idea de una vida alternativa que sus amigas y su nueva gurú le pintaban como superior. La mujer con la que me casé, la que soñaba con ver a Sofía graduarse, estaba siendo reemplazada por una extraña que anhelaba perderse en un festival en Ibiza. El punto de quiebre llegó un martes por la mañana. No fue dramático, fue frío y calculado. Mientras los niños desayunaban en la mesa, ella, con una tranquilidad aterradora, me dijo: me voy. Necesito espacio para encontrarme a mí misma. No te preocupes, los niños te tienen a ti. Y así fue. Con una maleta y sin mirar atrás, Clara cambió la certeza de los abrazos de sus hijos por la incertidumbre de vivir la experiencia completa. Lo que ella no sabía, lo que ninguna de sus amigas le advirtió, es que algunas experiencias, una vez vividas, te dejan tan vacío que no hay viaje que te traiga de vuelta a casa. Pero esto, amigos, es solo el comienzo de la historia.
Lo que vino después, la caída, el resurgir y el inesperado giro que nos dejó a todos con la boca abierta. Actualización 1. Los primeros días después de que Clara se fuera fueron un limbo surrealista. La casa, que antes resonaba con sus risas y el constante trajín, se sumió en un silencio pesado, roto solo por el llanto confundido de Mateo o las preguntas silenciosas en los ojos de Sofía. Yo era un zombi funcional, moviéndome por inercia, tratando de descifrar el manual de instrucciones de una vida para la que no me había preparado. ¿Cómo se planifican las comidas de la semana? ¿Qué marca de yogur compraba Clara? ¿A qué hora tenía Sofía su clase de piano? Mi mundo, minuciosamente organizado entre planos de proyectos y reuniones, se había convertido en un caos de notas adhesivas en la nevera y alarmas en el teléfono. La logística era agotadora, pero era la parte fácil. Lo difícil era el vacío emocional. Sofía, con sus 8 años, se convirtió en una pequeña adulta de la noche a la mañana. Intentaba ayudarme con Mateo, ponía la mesa sin que se lo pidiera y recogía sus juguetes con una diligencia que me partía el corazón. Era como si supiera que el barco se hundía y se había autoerigido como mi primer oficial. Pero por las noches, su fortaleza se resquebrajaba. Me hacía la pregunta que más temía: papá, mamá ya no nos quiere. Mi respuesta, siempre la misma, se sentía cada vez más huecha: claro que sí, mi amor. Mamá nos quiere mucho, solo está un poco perdida. Mateo, con sus 4 años, era más directo en su dolor. Su mundo era concreto. Mamá no estaba en la cena. Mamá no le leía el cuento. Mamá no estaba. Sus rabietas, que antes eran esporádicas, se volvieron diarias y explosivas. Gritaba, lloraba, pataleaba, y en el clímax de su frustración, soltó la frase que me dejó sin aliento: quiero que vuelva la mamá de antes. Tú no sabes abrocharme la chaqueta como ella. Era verdad. No sabía. Me tomaba el triple de tiempo hacerlo. Clara, por su parte, cumplió su promesa inicial de visitar a los niños. Las primeras veces fueron breves, torpes. Llegaba con regalos caros, juguetes de moda que parecían más un intento de compensar su ausencia que un gesto genuino. Los niños se abalanzaban sobre ella, hambrientos de su presencia, pero la dinámica era forzada. Ella les preguntaba por el colegio con la distancia de una tía lejana, y ellos le contaban sus cosas a toda velocidad, como si temieran que se fuera en cualquier momento. Y se iba. Siempre tenía un compromiso, una cena de trabajo, un viaje relámpago, una sesión de coaching vital. La excusa cambiaba, pero el resultado era el mismo: se marchaba, y la puerta al cerrarse sonaba como un portazo en el alma de mis hijos. Fue en su tercera o cuarta visita cuando noté el cambio físico. El corte de pelo bohemio y las ropas holgadas de arquitecta chic habían dado paso a un look más audaz. Llegó con unas uñas acrílicas larguísimas, un tatuaje pequeño en la muñeca y un olor a perfume caro mezclado con tabaco. Sofía la miró con curiosidad y le dijo: «Hueles raro, mamá». Clara se rió, una risa forzada, y dijo: «Es el olor de la libertad, cariño». Yo no dije nada, pero por dentro sentí un escalofrío. No era solo una fase, era una metamorfosis. El punto de inflexión, el momento en que su búsqueda dejó de ser una abstracción y se convirtió en una realidad dolorosa, llegó a través de Instagram. Una prima me etiquetó en la foto de un artículo de una revista digital de tendencias. El titular era: Clara M., de la mesa de dibujo a la mesa de mezclas. La arquitecta que rediseñó su vida. Con el corazón latiéndome en la garganta, abrí el enlace. Ahí estaba ella, en una foto de alta calidad. No estaba en una obra ni en su estudio, sino en lo que parecía el backstage de un festival de música electrónica. Llevaba un vestido plateado y brillante, con unas gafas de sol futuristas en la cabeza. El artículo la describía como una emprendedora nómada del alma, que había deconstruido los cimientos de la vida convencional para construir su propia utopía experiencial. Hablaba de su tribu, sus amigas, de su viaje interior y, lo que más me dolió, de cómo había tenido que soltar lastres del pasado para poder volar hacia su auténtico yo. Soltar lastres. Así llamaba a nuestra familia. A nuestros hijos. A mí.
Mientras yo limpiaba el vómito de Mateo a las 3 de la madrugada, ella posaba sonriente en una fiesta, hablando de utopías. La rabia que sentí fue blanca, ciega. No era solo el abandono, era la humillación pública. Nuestro dolor, nuestra lucha, era el lastre del que se había liberado para convertirse en la protagonista de un artículo de revista. Esa noche, después de asegurarme de que los niños estaban dormidos, rompí a llorar en la cocina, con la boca apretada contra un trapo para no hacer ruido. Ya no era solo la tristeza del hombre abandonado. Era la furia del padre que veía cómo la madre de sus hijos convertía su sacrificio en un eslogan vacío. Y era el miedo de saber que, tarde o temprano, tendría que explicarles a Sofía y a Mateo que su madre no estaba perdida, sino que los había cambiado por una vida que consideraba más glamurosa. El terremoto había pasado, y ahora estábamos atrapados en los escombros, tratando de aprender a respirar entre el polvo. Lo peor, sin embargo, aún no había llegado. Porque Clara, en su nuevo diseño de vida, no había calculado la resistencia de los materiales. Y su frágil utopía estaba a punto de mostrar sus primeras grietas. Actualización 2. La revelación de aquel artículo fue un punto de inflexión. La niebla de confusión y esperanza que aún guardaba se disipó, dejando al descubierto una realidad cruda. Clara no estaba en un viaje de autodescubrimiento, estaba de juerga, y nuestra familia era el chiste privado que ahora compartía con sus seguidores. Decidí que, por el bien de los niños, necesitaba establecer límites claros. Ya no era mi esposa, era una influencia volátil en la vida de nuestros hijos. La siguiente vez que vino, no la dejé pasar de la puerta. Estaba más pálida, con ojeras marcadas bajo el maquillaje. Los niños, que corrieron al escuchar el timbre, se detuvieron en seco al ver mi expresión. Clara, tenemos que hablar, dije, con una calma que no sentía. Las visitas sin aviso no funcionan. Los niños se ilusionan y luego se derrumban cuando te vas. Ella puso los ojos en blanco. Andrés, no exageres. Son mis hijos. Tengo derecho a verlos cuando pueda. Cuando puedas o cuando no tengas algo mejor que hacer. La pregunta salió sola, cargada de toda la amargura acumulada. Mira, no voy a negarte que los veas. Pero será con horario. Los domingos por la tarde, de 4 a 6. Y si no puedes venir, me avisas con al menos un día de antelación. Ella me miró como si le hubiera escupido. ¿Me estás poniendo un horario? Como si fuera una niñera. No, Clara. A la niñera le pagamos y suele ser más constante, repliqué, sintiendo como cada palabra cavaba un abismo entre nosotros. Ellos necesitan rutina, predictibilidad. Algo que tú, claramente, no puedes ofrecerles en este momento. Hubo un forcejeo incómodo, con los niños como mudos testigos. Finalmente, refunfuñó un está bien y pasó. Esa tarde fue tensa y artificial. Ella revisaba su teléfono constantemente, compartiendo memes y riendo por cosas que pasaban en su pantalla, no en la sala con sus hijos. Sofía la observaba con una mezcla de anhelo y desconcierto. Mateo, tras el entusiasmo inicial, se refugió en mi regazo. El mensaje era claro, ya no era el centro de su mundo. Ella tenía un mundo nuevo y más brillante en el bolsillo. Fue entonces cuando tomé una decisión crucial. No podía seguir así, ahogándome en la rabia y la tristeza. Mis hijos necesitaban un padre presente, no un fantasma amargado. Y yo, en el fondo, necesitaba demostrarme que podía construir algo bueno sobre las ruinas. Retomé el gimnasio, forzándome a salir aunque cada músculo me gritara que me quedara en el sofá. Empecé a organizar salidas de hombres con Mateo, al parque o a comer helado, y citas de papá e hija con Sofía, a ver una película o a que me enseñara sus bailes. Eran pequeños parches, pero empezaban a sanar algo en nosotros. Fue en una de esas salidas, un sábado por la mañana en la cafetería de un centro comercial, donde la vida, en un extraño giro, me ofreció un salvavidas. Estaba intentando que Mateo no se untara todo el chocolate de la Magdalena por la cara cuando una voz familiar dijo, «Andrés, ¿eres tú?». Levanté la vista y me encontré con Laura. Laura era la hermana menor de un compañero de la universidad.
La recordaba como una chica tímida y sonriente que a veces aparecía en las fiestas de la facultad. Ahora, una década y pico después, había una serenidad en sus ojos que me tomó por sorpresa. Nos saludamos con esa alegría incómoda de quien reencontrase un pedazo del pasado. ¿Y Clara?, preguntó, mirando alrededor con naturalidad. Ya no estamos juntos, respondí, con una brevedad que esperaba que cerrara el tema. La comprensión fue instantánea en su mirada. Asintió, sin hacer más preguntas. Es duro. Yo pasé por algo parecido hace un par de años. Me contó, sin dramatismo, cómo su matrimonio se había deshecho después de que su exmarido decidiera que la paternidad y la responsabilidad no eran lo suyo. Había luchado sola para criar a su hija, Lena, que ahora tenía la edad de Mateo. Hablamos unos minutos, de hijos, de trabajos. Ella era trabajadora social, de lo difícil pero gratificante que era hacer malabares con todo. No hubo flirt, ni tensión romántica. Fue el reconocimiento mutuo de dos soldados en la misma trinchera. Al despedirnos, intercambiamos números por si necesitáis algo. A veces los niños se aburren y es bueno juntarlos. Fue un gesto práctico, humano. No imaginé entonces lo significativa que se volvería esa conexión. Las semanas pasaron. Las visitas dominicales de Clara se volvieron cada vez más erráticas. A veces faltaba sin avisar, otras llegaba tarde y se iba pronto. Cada ausencia era un pequeño duelo para Sofía y Mateo. Una tarde, después de que Clara cancelara por tercera vez consecutiva, esta vez para asistir a un retiro de sonido ancestral en la sierra, Sofía estalló. «Ya no quiero que venga más», gritó, lanzando su muñeca favorita contra la pared. «Siempre dice que viene y luego no. Es una mentirosa. Yo ya tengo una mamá nueva». Me quedé helado. «¿Una mamá nueva, Sofía? ¿A qué te refieres?» «A Laura. Ella sí juega con nosotros y no se va. Ella sí que nos quiere de verdad». Fue un puñetazo en el estómago. En mi intento por darles normalidad, había estado viendo a Laura y a su hija con cierta frecuencia. Salidas al parque, meriendas en casa. Para mis hijos, esa estabilidad se había traducido en un vínculo que yo no me había permitido siquiera contemplar. Les expliqué, con la mayor delicadeza posible, que Laura era una amiga muy especial, pero no su mamá. Que mamá era Clara, aunque ahora estuviera lejos. Sofía me miró con unos ojos llenos de una lucidez devastadora. «Pero papá, las mamás no se van». No supe qué responder. Ella tenía razón. Poco después, Clara reapareció. Pero no era la Clara glamurosa del artículo. Esta venía demacrada, con la piel cetrina y un temblor sutil en las manos. Olía a café y nervios. Su utopía experiencial parecía haber encontrado su lado oscuro. «Andrés, necesito hablar contigo». «¿En serio?», dijo, su voz cargada de una urgencia que no le había escuchado antes. Accedí a hablar en el jardín, lejos de los niños. Lo que me contó fue la confirmación de todos mis temores. La vida de fiestas y viajes era insostenible económicamente. Había agotado sus ahorros, había pedido préstamos y estaba hasta el cuello de deudas. Sus socias en varios proyectos etéreos, una línea de joyería con energía, una app de conexión espiritual, la habían estafado o simplemente habían desaparecido. La tribu se había disuelto en el momento en que el dinero se acabó. «Todo es una farsa», Andrés admitió, con la voz quebrada. «Es todo, vacío. No tengo nada». Miré a esta mujer, que había sido el amor de mi vida, y sentí una punzada de lástima, seguida de inmediato por una fría determinación. «Lo siento, Clara. De verdad. Pero no puedo ayudarte. Mi responsabilidad son Sofía y Mateo. Yo no puedo ser tu red de seguridad después de que cortaste la nuestra». «Son mis hijos también», suplicó, con lágrimas en los ojos. «Déjame volver. Solo necesito un lugar donde estar, donde recuperarme. Podemos ser una familia otra vez». Allí estaba. La verdadera razón de su regreso. No era el arrepentimiento, ni el amor por sus hijos. Era la desesperación. Su viaje de autodescubrimiento la había llevado a un callejón sin salida,
y ahora quería usar nuestro hogar como taller de reparaciones. Clara, dije, con una firmeza que me sorprendió a mí mismo, esta casa ya no es tu hogar. Los niños y yo estamos construyendo una nueva vida. Una vida con rutinas, con paz. No puedes volver y pretender que los últimos meses no han pasado. El daño está hecho. Ella me miró, y por un segundo, vi el destello de la mujer que había amado, perdida y asustada. Pero luego, la máscara de resentimiento volvió a colocarse. Está bien. Ya veo. Te crees tan perfecto, ¿verdad? El padre sacrificado. Pues disfruta de tu vida perfecta, Andrés. Se dio la vuelta y se marchó, con los hombros caídos pero la cabeza alta en su orgullo herido. La observé alejarse y supe, con una certeza absoluta, que algo se había roto para siempre. Su utopía se había hecho añicos, pero en sus escombros, yo, contra todo pronóstico, había empezado a encontrar los cimientos de algo sólido, algo real. Algo que, aunque no lo sabía entonces, pronto incluiría a alguien más. Actualización 3. La partida de Clara esa tarde, derrotada y llena de rencor, marcó el inicio de un periodo de relativa paz. Fue una paz frágil, ganada a pulso, pero era nuestra. Sin sus visitas erráticas e impredecibles, los niños empezaron a estabilizarse emocionalmente. La ansiedad de los domingos por la tarde se disipó, reemplazada por la certeza de que papá estaría siempre allí, para jugar a los videojuegos, hacer manualidades o simplemente ver una película abrazados en el sofá. Fue en este nuevo ecosistema de tranquilidad donde mi amistad con Laura comenzó a florecer de forma natural y orgánica. Lo que empezó como encuentros esporádicos para que los niños jugaran, se convirtió en una costumbre los fines de semana. Empezamos a turnarnos para cocinar los domingos, creando una pequeña tradición donde las risas de Sofía, Mateo y Lena llenaban la casa de un calor que había olvidado. Laura no intentó reemplazar a Clara. Nunca lo hizo. Su enfoque fue diferente, más sutil y respetuoso. Se ganó a los niños no con regalos caros, sino con atención genuina. Se sentaba con Sofía a escuchar interminables historias sobre sus amigas del colegio, con una paciencia infinita. Con Mateo, que era más retraído, usaba el dibujo, se pasaban horas en silencio, compartiendo folios y lápices de colores, comunicándose a través de los trazos. Ella no era la nueva mamá, era Laura, una adulta en quien podían confiar, que no les fallaba. Una noche, después de que los niños se durmieran exhaustos tras un día en el zoo, Laura y yo nos quedamos en la cocina, tomando un té. La casa estaba en silencio, un silencio cómodo, no vacío. Se te ve más tranquilo, Andrés, comentó ella, sosteniendo su taza con ambas manos. Es que lo estoy, admití, y fue la verdad. Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy donde debo estar. Que esto, dije, señalando con la cabeza el pasillo que llevaba a los dormitorios, es suficiente. Es más que suficiente. Ella sonrió, una sonrisa que llegaba a sus ojos. Es la recompensa. Después de la tormenta, siempre llega la calma. Aunque a veces sea solo para prepararte para la siguiente. Sus palabras no eran pesimistas, sino realistas. Hablaba desde la experiencia. Fue en ese momento de conexión silenciosa cuando mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un número desconocido. Un frío presentimiento me recorrió la espina dorsal. Lo abrí. Andrés. Soy Luciana, la hermana de Clara. Tenemos que hablar. Es urgente. ¿Puedes llamarme cuando puedas? La calma se quebró. Mostré el mensaje a Laura. Su sonrisa se desvaneció, reemplazado por una expresión de preocupación comprensiva. Llámala, dijo suavemente. Es mejor saber. Yo me quedo aquí por si necesitas apoyo. Salí al jardín, con el corazón latiendo con fuerza. Luciana y yo siempre habíamos tenido una relación cordial, pero distante. Que ella me contactara directamente, usando la palabra urgente, solo podía significar problemas. Luciana, soy Andrés. ¿Qué pasa? Su voz al otro lado del teléfono sonaba cansada y tensa. Andrés, hola. Lamento molestarte, lo siento. Es por Clara.
Hizo una pausa, y pude escuchar cómo respiraba hondo. Está mal. Muy mal. No financieramente, eso ya lo sabes. Me refiero a, anímicamente. Ha tenido una crisis. La encontré hace 2 días en su apartamento, no estaba bien. No se estaba cuidando. Me apoyé contra la pared, sintiendo el frío del cemento a través de la camisa. ¿Qué quieres decir con que no estaba bien? Depresión, Andrés. O algo parecido. Llora constantemente, dice que todo ha sido un error enorme, que lo ha perdido todo. Habla de ustedes todo el tiempo. De los niños. Otra pausa, más larga. Sabe que no tiene derecho a pedir nada, pero, ¿crees que los niños podrían verla? Solo una vez. Creo que verlos, saber que están bien, le daría un poco de luz. Sé que es mucho pedir, después de todo lo que ha hecho. Sentí una guerra interna instantánea. Por un lado, la imagen de Clara, destrozada y sola, evocaba un vestigio de compasión, el rescoldo del amor que una vez sentí. Por otro, la imagen de Sofía y Mateo, finalmente estables y felices, se alzaba como un muro protector. No podía arriesgarme a que una visita llena de lágrimas y drama lo sumiera de nuevo en la confusión. Luciana, lo siento, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. No puedo. No ahora. Los niños están en un buen lugar, emocionalmente hablando. Una visita así, no sé cómo reaccionarían. Podría hacerles más daño que bien a ellos, y no estoy seguro de que fuera a ayudar a Clara de verdad. Ella necesita ayuda profesional, no usar a sus hijos como un parche emocional. Hubo un silencio del otro lado. Finalmente, Luciana suspiró. Lo entiendo. De verdad que lo entiendo. Y no te culpo. Solo quería intentarlo. Cuida de esos niños, Andrés. Son lo más importante. Colgué y me quedé mirando las luces del vecindario, sintiéndome como el hombre más cruel del mundo y el padre más protector, todo al mismo tiempo. Cuando volví a la cocina, Laura me leyó la cara de inmediato. No hizo preguntas, solo se acercó y me sirvió más té. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Le contuve la conversación. Ella escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Tomaste la decisión correcta, dijo cuando terminé. Ser padre a veces significa ser el malo, para protegerlos. Ella los abandonó. Las consecuencias de eso no se borran con una crisis de llanto. Los niños no son un servicio de terapia. Sus palabras, duras pero justas, me dieron una validación que no sabía que necesitaba. Me hizo sentir menos como un monstruo y más como un padre haciendo su trabajo. Las semanas siguientes, la sombra de Clara y su crisis se cernió sobre mí, pero no permití que atravesara el escudo que había construido alrededor de mis hijos. Me concentré en lo concreto, en los deberes de Sofía, en enseñarle a Mateo a andar en bicicleta sin rueditas, en las cenas con Laura y Lena, que se sentían cada vez más como una familia funcional y menos como un arreglo temporal. Fue durante una de esas cenas cuando Sofía, de la nada, puso las cosas en perspectiva. Estábamos hablando de lo que significa ser una familia, y Lena dijo que su familia era su mamá y su abuela. Sofía, con la sabiduría simple y brutal de los niños, declaró, nuestra familia es papá, Mateo, yo, Laura y Lena. Y Bruno, también. Bruno era nuestro perro, un labrador viejo y perezoso. Mateo asintió con entusiasmo, con la boca llena de puré. Sí. La familia del domingo. Laura y yo intercambiamos una mirada sobre la mesa. No hubo romanticismo, no hubo declaraciones. Solo el reconocimiento mutuo de que, sin planearlo, habíamos creado algo valioso. Algo que funcionaba. Pero esa frágil felicidad, como Laura había insinuado, era solo la calma. La tormenta se estaba gestando en la distancia, en forma de una Clara que ya no estaba solo deprimida, sino desesperada. Y la desesperación es un motivador mucho más peligroso que la tristeza. Ella había probado el amargo sabor de las consecuencias y, en su mente, había llegado a una conclusión, no tenía nada más que perder. Y esa es la thought más aterradora que puede tener alguien que una vez lo tuvo todo.
El próximo movimiento sería suyo, y algo me decía que no iba a ser una simple llamada de teléfono. Actualización. La calma se rompió un sábado por la mañana. No con una llamada, ni un mensaje, sino con la presencia física de Clara, plantada en mi puerta como un espectro de todo lo que habíamos logrado superar. No era la mujer demacrada de la que me había hablado Luciana, ni la versión glamourosa y vacía del artículo. Esta Clara tenía una determinación febril en los ojos, una energía nerviosa que parecía a punto de hacerla estallar. Iba más arreglada, pero el maquillaje no podía ocultar la dureza que se había instalado en su rostro. Detrás de mí, en la sala, se escuchaban las risas de Sofía, Mateo y Lena. Laura estaba en la cocina, preparando almuerzo para todos. Había logrado construir un santuario de normalidad, y ahora la persona que lo había demolido la primera vez estaba en el umbral, lista para lanzar otro torpedo. Andrés, dijo, sin preámbulos. Su voz era áspera, como si hubiera estado gritando. Tenemos que hablar. Ya. No es un buen momento, Clara, respondí, bloqueando la entrada con mi cuerpo. El instinto me gritaba que no la dejara pasar, que no contaminara el espacio que con tanto esfuerzo habíamos saneado. Siempre es un mal momento para ti, espetó, elevando la voz lo suficiente para que los niños dejaran de reír. Son mis hijos y tengo derecho a entrar en mi casa. Esta ya no es tu casa, dije, manteniendo la calma a duras penas. Sentía la mirada de Laura en mi nuca, una presencia silenciosa y fortalecedora. Fue entonces cuando ella intentó empujar la puerta. Fue un movimiento brusco, agresivo. Déjame pasar. Quiero ver a mis hijos. El forcejeo, aunque breve, fue violento. El ruido atrajo a los niños. Sofía y Mateo aparecieron en el pasillo, con los ojos como platos. Lena se asomó detrás de ellos, asustada. Y entonces, Clara los vio. Pero no los vio a ellos, vio a la familia alternativa que había ocupado su lugar. ¿Qué hace ella aquí?, escupió, señalando con la barbilla hacia la cocina, donde Laura se había quedado quieta, observando la escena con una mezcla de alarma y serenidad. Laura, en un acto de valor que aún me conmueve, se adelantó. No con agresividad, sino con una firmeza tranquila. Clara, los niños están aquí. Por favor, baja la voz. Pero Clara ya estaba fuera de control. La fachada de búsqueda espiritual se había desmoronado por completo, dejando al descubierto puro rencor y desesperación. Tú no tienes derecho a decirme cómo hablarles a mis hijos, le gritó directamente a Laura. Eres una cualquiera que se está metiendo en una familia que no es la suya. Lárgate de mi casa. Fue la palabra cualquiera lo que quebró algo en el ambiente. Sofía, mi pequeña y valiente Sofía, dio un paso al frente. Su carita estaba pálida, pero su voz no tembló. No le hables así a Laura. Ella es nuestra amiga. Tú no vives aquí. Tú te fuiste. Cada palabra era un cuchillo pequeño y preciso. Clara se quedó boquiabierta, como si su propia hija le hubiera dado una bofetada. Su mirada se volvió hacia Mateo, buscando un rescate, un vestigio de lealtad. Mateo, mi amor, ¿no quieres abrazar a mamá? Mateo, mi niño sensible, se aferró a mi pierna y escondió la cara. No dijo nada. Su rechazo silencioso fue más elocuente que cualquier grito. La derrota, mezclada con una rabia impotente, destelló en los ojos de Clara. Ya no era una madre que anhelaba a sus hijos, era una extraña siendo rechazada. Y en su mente, yo tenía la culpa. Esto es lo que les has hecho, me dijo, con un veneno que heló la sangre en mis venas. Les has llenado la cabeza en mi contra. Les has puesto a esta, sustituta, para que se olviden de mí. No, Clara, interrumpió Laura, con una calma que era un contrapunto perfecto a su histeria. Nadie les ha llenado la cabeza de nada. Los niños sienten. Y ellos sienten quién está y quién se va. Lo único que he hecho es estar. Fue la verdad, dicha con una sencillez que desarmó por completo a Clara. No había argumento contra eso. No podía debatir la evidencia palpable del cariño que los niños sentían por Laura. Clara miró a Sofía, luego a Mateo, y finalmente a mí.
En sus ojos ya no había súplica, solo un odio profundo y amargo. Está bien, dijo, con una voz que de repente era peligrosamente baja. Si esto es lo que quieren. Si prefieren a esta mujer, a esta familia de mentira, entonces no me necesitan. Y yo tampoco los necesito a ustedes. Dio media vuelta y se marchó, con una rigidez espantosa en la espalda. La puerta se cerró, y el sonido resonó en el silencio cargado de la sala. Fue entonces cuando Mateo rompió a llorar. Sofía, temblando, se abrazó a Laura. Yo me quedé allí, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintiendo una mezcla de alivio, culpa y una profunda tristeza. La había echado. Había protegido a mi familia, pero había tenido que ser cruel para hacerlo. Laura se ocupó de los niños con una ternura infinita, llevándolos a la cocina con la excusa de probar las galletas que habían hecho. Me dejó un momento a solas con mis pensamientos. Minutos después, sonó mi teléfono. Era Luciana. Andrés, ¿está contigo? Acaba de irse de aquí, destrozada. Dijo cosas terribles. Que vosotros la habíais rechazado, que los niños la odiaban. Dijo que si así era todo, mejor desaparecer para siempre. El pánico, frío y agudo, me atravesó. ¿Desaparecer? Luciana, ¿qué quiere decir con eso? No lo sé, pero no suena bien. Está en un estado mental, peligroso. No para ella, no en ese sentido, sino, vengativo. Ten cuidado, Andrés. En serio. Colgué, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. No era solo el drama lo que había terminado. Algo peor estaba empezando. Clara no se iría así como así. Había cruzado un umbral. Ya no era la mujer que quería volver, era la mujer a la que le había negado el regreso. Y había arrojado una última y siniestra advertencia antes de sumergirse en la oscuridad, mejor desaparecer para siempre. La tormenta no había pasado. Se había transformado. Y ahora, en lugar de lluvia y viento, traía consigo la amenaza silenciosa e impredecible de alguien que siente que no tiene nada que perder. La batalla por nuestra paz, me di cuenta, estaba lejos de haber terminado. De hecho, la guerra acababa de declararse. Actualización final. Las semanas siguientes a la explosión de Clara en nuestra puerta fueron de una tensión silenciosa y agotadora. Vivía con el teléfono en la mano, esperando una llamada de la policía, de un hospital, o peor, otra aparición sorpresa. Luciana me mantuvo informado. Clara había desaparecido de verdad esta vez, dejando su apartado y cortando contacto con casi todos. Solo enviaba mensajes esporádicos y crípticos a su hermana, hablando de empezar de cero en otro sitio y de que al final todos tendrán lo que se merecen. Sus palabras no sonaban a suicidio, sino a una amenaza velada, lo que en cierto modo era aún más inquietante. Fue en medio de esta zozobra cuando, una tarde, Laura me encontró en el jardín, mirando el seto como si pudiera ver a Clara al otro lado. Andrés, dijo suavemente, poniendo una mano en mi hombro. Esto no puede seguir así. No puedes vivir esperando el siguiente desastre. Los niños notan tu ansiedad. ¿Y qué hago, Laura?, pregunté, con la voz cargada de frustración. ¿Cómo me protejo de alguien que es impredecible? No se trata solo de protegerte, respondió, girándome para que la mirara a los ojos. Sus ojos, siempre tan llenos de calma, ahora tenían una determinación firme. Se trata de construir algo tan sólido que, incluso si ella vuelve a intentar algo, no pueda afectaros. Se trata de seguir adelante, de verdad. Juntos. No fue una propuesta de matrimonio grandiosa. No hubo anillo ni rodilla en el suelo. Fue una pregunta práctica, nacida del amor y la complicadidad de dos personas que habían reconstruido sus vidas desde las cenizas. Andrés, ¿quieres que lo intentemos? De verdad. Que formemos una familia. No para reemplazar nada, sino para construir nuestro propio futuro. Tú, yo, Sofía, Mateo y Lena. Una familia. Las lágrimas me nublaron la vista. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio abrumador. Era el ancla que necesitaba en medio del caos. Asentí,
sin poder hablar, y la abracé como si fuera el único punto estable en un mundo que se tambaleaba. Empezamos los trámites de la custodia completa. Mi abogado fue claro: el abandono, la inestabilidad emocional y las amenazas veladas de Clara nos daban un caso sólido. Presentamos una solicitud de custodia exclusiva para mí, con derechos de visita supervisados para ella, solo si un psicólogo lo consideraba apropiado y ella demostraba estabilidad. Era una medida drástica, pero necesaria. Teníamos que levantar un muro legal alrededor de los niños. El proceso fue estresante, pero tener a Laura a mi lado, revisando documentos, acompañándome a las reuniones con el abogado, fue lo que me mantuvo cuerdo. Los niños, aunque no entendían los detalles legales, sentían la seguridad de nuestra unión. Empezaron a llamar mamá Lala a Laura entre ellos, un nombre cariñoso que surgió de forma natural y que a ella le emocionó hasta las lágrimas. La citación para Clara se envió a su última dirección conocida. No había seguridad de que la recibiera, pero era un requisito legal. Y, para nuestra sorpresa, respondió. No fue mediante un abogado, ni apareciendo en el juzgado. Fue a través de un correo electrónico escueto y devastador dirigido a mi abogado y copiado a mí. No voy a pelear. No quiero la custodia. No quiero visitas. Renuncio a todo. Ellos ya tienen una nueva madre, como queda claro. Sigan con su vida perfecta. Yo sigo con la mía. No me contacten nunca más. Clara. Leer esas palabras fue un shock. Era la rendición total. La capitulación. No había lucha, no había drama final en los tribunales. Solo un abandono formal, por escrito, frío y definitivo. Fue la confirmación de que su última visita no fue un intento genuino de reconexión, sino el acto final de alguien que, al ser rechazada, decidió cortar el último hilo que la ataba a una responsabilidad que nunca quiso asumir de verdad. La custodia me fue concedida de forma permanente y exclusiva sin oposición. Salimos del juzgado ese día con una mezcla de victoria y una tristeza profunda. Habíamos ganado, sí. Había garantizado la seguridad y estabilidad de mis hijos. Pero también presenciaba el epitafio oficial de la familia que una vez soñé. Clara no solo nos había dejado, nos había borrado de su historia. Unos meses después, ya con la sentencia firme y nuestra nueva vida como familia consolidándose, recibí una última llamada de Luciana. Andrés, solo quería que lo supieras para que cerraras el ciclo, dijo, su voz sin rastro de juicio. Clara está en el extranjero. Conseguí hablar con ella brevemente. Está en el sudeste asiático, viviendo en una comunidad de esos que buscan, desconectar. Dijo que por fin es libre de verdad. Sin ataduras, sin expectativas. ¿Está bien?, pregunté, por puro reflejo. Luciana soltó un suspiro cansado. ¿Qué es estar bien, Andrés? No está en crisis, si es a eso a lo que te refieres. Pero, tampoco está bien. Es como si se hubiera convertido en un eco de la persona que era. Vive al día, sin planes. Dice ser feliz, pero suena a la felicidad de quien se ha rendido. Como si hubiera intercambiado una jaula de oro por una de bambú, y se convenciera a sí misma de que es más auténtica. Colgué y miré a mi alrededor. Estaba en el jardín, donde Clara había hecho su última escena. Ahora, en ese mismo lugar, Sofía y Lena jugaban a la cuerda, riendo a carcajadas. Mateo ayudaba a Laura a plantar flores nuevas en el macizo, sus manitas llenas de tierra. El sol de la tarde bañaba la escena con una luz dorada. La comparación fue inevitable e ilustrativa. Clara, en su búsqueda obsesiva de una felicidad basada en la libertad y la experiencia, había terminado sola, flotando sin rumbo en un lugar lejano, su felicidad una frágil construcción de autoengaño. Nosotros, en cambio, atados por los lazos de la responsabilidad, el cuidado mutuo y el amor cotidiano, habíamos construido una felicidad con raíces profundas. No era perfecta, tenía los rasguños y las marcas de las batallas libradas, pero era real, tangible. Se podía tocar en la tierra de las manos de Mateo, escuchar en las risas de las niñas, sentir en la mano de Laura buscando la mía.
Clara había querido vivir la experiencia completa, y al final, su experiencia se había reducido a la más solitaria de todas, la de solo consigo misma. Nosotros, al elegir quedarnos, al elegir construir con lo que había, habíamos vivido la experiencia más completa que existe, la de ser una familia. Una tarde, Sofía, que ahora tenía 9 años y una perspicacia que a veces me asustaba, se sentó a mi lado en el sofá. Papá, dijo, apoyando la cabeza en mi hombro. ¿Recuerdas cuando mamá Clara se fue? Así es, mi amor, respondí, con el corazón encogiéndose un poco. Me da un poco de pena por ella, continuó, con una voz serena. Porque se va a perder lo bueno. Como mi obra de teatro del colegio, y la graduación de Mateo, y las galletas de mamá Lala. Se va a perder todo. No pude evitar abrazarla con fuerza. En su simpleza, había resumido toda la verdad. Clara, en su huida hacia adelante, se había condenado a perderse la única experiencia que realmente importa, la de ver crecer a las personas que amas y crecer con ellas. Hoy, la herida de su abandono ya no supura. Se ha convertido en una cicatriz, un recordatorio de una lección dolorosa pero esencial. Nuestra familia no es la que planeé, pero es más fuerte y más amorosa de lo que jamás pude haber imaginado. La vida loca que Clara tanto anhelaba resultó ser, al final, tremendamente aburrida y vacía. Y la vida que ella consideró una carga, resultó ser la mayor aventura de todas. El chisme, como a la gente le gusta, tuvo su final, la que se fue para ser libre, terminó siendo prisionera de su propia huida. Y los que se quedaron a arreglar los pedazos, encontraron la libertad más profunda dentro del compromiso.